el 1 de marzo, ¿verdad? El final de la guerra del 70 con la muerte de nuestro héroe, el mariscal Francisco Solano López. Y algo que nunca tenemos que perder de vista es que antes de empezar la guerra, una de las preocupaciones que tuvieron los triple aliados contra Paraguay fue el tema del guaraní. Y quedó en la historia entonces presidente argentino Bartolomé Mitre, quien decía: si queremos destruir al Paraguay, primero tenemos que destruir al guaraní. Y una cosa importante es que durante la guerra, de hecho, no podemos tampoco dejar de considerar que Paraguay era un país guaraní hablante en ese tiempo. Poco o casi nada se hablaba el castellano. Y durante la guerra, uno de los acontecimientos importantes, a poco tiempo de haberse iniciado, ya en la famosa campaña del sur, en la zona de Ñembucú, en 1867, el mariscal López le llama a los más entendidos en guaraní, en un lugar llamado Paso Pucú, allí en Ñembucú, y le dice que preparasen ellos lo que llamamos un abecedario, un acheguete, el conjunto de letras, y era para usar en la escritura guaraní en una especie de periódicos que aparecieron en ese tiempo. Y el más recordado de esa serie es el Cabisuquí, que es el nombre de la avispa, ¿verdad? Y por el efecto que tenía, ¿verdad? O sea que era picante con respecto a los extranjeros. Y allí se publicaron varias poesías que tenían la intención de levantar la moral de las tropas paraguayas. Pero me parece que eso está en algún lado conservado. Sí, sí, la colección de eso está en el archivo, en varios lugares, inclusive entiendo que ya está en formato digital y se puede descargar para leer. En algún momento lo había visto, por eso me parecía similar. El Cabisuquí, el otro fue el Cacique Lambaré, el Centinela y la Estrella, fueron los 4 periódicos de trinchera, pero el que salió totalmente guaraní era el Cabisuquí, que no era una cuestión diaria, pero salía cada cierto tiempo y los oficiales eran los encargados de leer. Ah, esos diarios que salían... eran periódicos de trinchera, se llamaban. Periódicos de trinchera para, en esa condición que estamos diciendo, no era una cuestión diaria, llegaba de cuando en cuando, y la intención era que haciéndoles escuchar eso en tono de burla con respecto a los 3 países, entonces cuando se levantara la moral. Lo mismo pasaba en las guerras de los otros países, nosotros usamos Alemania y la publicidad y todo eso, aquí pasa el rey de eso. En el caso nuestro, una cuestión muy importante, una herramienta que siempre tuvo el Paraguay que le dio lo que se llama una cohesión, esa unidad, siempre fue el guaraní. Al punto que cuando se producen las batallas ya acá en la zona, digamos, de las cordilleras, una de las más recordadas es la batalla de Piribebuy, donde también, dicho sea paso en esta semana, felicidad a las dos señoritas que están acá en el Día de la Mujer. Quería recordar eso, sobre todo se recuerda mucho a las mujeres de Piribebuy, quienes cuando ya no habían hombres salieron a pelear y bueno, se sacrificaron, fueron sacrificadas también, y esas mujeres hablaban guaraní. O cuando uno se pone a pensar unos días después, 4 días después, en la batalla de Acortañón, los niños que estaban peleando, que era una cosa increíble, no existe una historia parecida en el mundo tan triste, tan trágica. Esa guerra, por donde se la mire, fue una guerra sanguinaria, era una guerra de exterminio, ¿verdad? Y entonces, allí una cuestión que se dio es que los niños que hablaban guaraní. Ellos, imagínense, venían con caballos, cortaban las cabezas, le pasaban encima. Lastimosamente nunca nos contaron la historia como tenemos que saber, ¿verdad? Y entonces esa criatura pedía socorro de 6, 7, 10, 12, 15 años. Y las mamás que estaban en los alrededores, allí en esa especie de pequeños montes que habían lloraban en guaraní, por supuesto, ¿verdad? Termina la guerra del 70 y 7 días después, el 8 de marzo de 1870, el Ejército de Ocupación promulga, da a conocer una especie de resolución donde dice, entre otras cosas, queda prohibido el uso del idioma guaraní en las instituciones educativas. O sea, no era solamente la muerte física, como en ese momento se dio, 10% del Paraguay quedó vivo. Imagínense lo que eso es, del 100%, 10% quedó vivo. Y de ese 100%,
en ese representaban ese 10%, el 80% eran mujeres y 20% eran varones, que allí viene la otra parte, de cuando uno habla de las residentas, de las destinadas, aquellas mujeres que lastimosamente por las circunstancias de veces sus maridos, inclusive oponerse a López en algún momento, fueron maltratadas y llevadas, y yo había mostrado que aquel lugar en la zona de Cabo Azul, donde estaban, no recuerdo exactamente, pero eran casi 2.000 mujeres que fueron a parar allí, eran las destinadas, y luego estaban las llamadas constructoras, y eran justamente distintas, eran como castigadas. Las residentes eran las que eran consideradas mujeres mareté, que iban inclusive peleados, no solamente en ese largo trayecto, pues, hasta tenían que cultivar, salir a recolectar, etc. Las que se pusieron la camiseta. Claro. Y había como clases también otra vez dentro, claro. Por eso se dividían en esas facetas. Y la otra, la de las destinadas, eran aquellas mujeres que por esa cosa que decía, por desobediencia a la autoridad o vinculadas a su marido, fueron todas, en este caso, a las rebeldes, las marginadas, sí, pero contra la figura de López sobre todo. Y finalmente, después de acabar la guerra, están las llamadas reconstructoras. Y entre ellas, por ejemplo, se recuerda a esta maestra a quien el año pasado se honró en las colaciones, en vida fue Ramona Castro de Lara. Y la bisnieta de ella era una periodista conocida, profesora de la Facultad de Filosofía, la profesora Ida Lara. Esta señora, cuando volvió de la guerra a Capiatá, ella creó una pequeña escuela donde enseñaba a las mujeres profesiones. Bueno, esas son parte de las mujeres que se encargaron de reconstruir. Y yo insisto más siempre en una cuestión. Esas mujeres que se multiplicaron tanto, que volvieron a repoblar Paraguay, eran guaraní hablantes y volvieron a educar a sus hijos en guaraní. Por eso que la gran mayoría de los combatientes en el Chaco otra vez fueron guaraní hablantes. Pero es decir, nuestra historia es una historia que está atravesada por el guaraní. Y allí también una razón de por qué en algún momento se habló tanto de tener que destruir al guaraní para poder destruir la identidad. Como nación y la nación. Ese es el concepto que no se puede destruir.